Perfecto. Vale. Tampoco hacía falta la presentación, ¿no? Juan 13, 21 al 38. ¿Quién no lo conoce? Un texto que conocéis muy bien. Pero voy a intentar que escuchéis cosas nuevas hoy y que merezca la pena escuchar una predicación sobre un texto que conocéis. El texto en el que Jesús está reunido con sus apóstoles anuncia tres cosas: que llega el momento, llega la hora de su muerte, anuncia además la traición de uno de los apóstoles, Judas, y anuncia además, en cierto modo, otra traición o falta de fidelidad de otro de los apóstoles, Pedro. Texto bastante conocido sobre el que quizás cueste contar algo nuevo hoy, pero sí vamos a contar cosas nuevas que seguro van a ser muy interesantes. Y en primer lugar, una pregunta: ¿cómo sentiríais si te invito a mi casa, te ofrezco una bebida, una cerveza, o vas conmigo a tomar algo y pido una cerveza y es esto lo que te encuentras? ¿Conocéis esta cerveza? No es súper conocida, pero tampoco es difícil de conseguir. En los grandes supermercados la encuentras bastante fácil. Judas, cerveza Judas. ¿Cómo te sentirías? ¿Me detendrías a la hora de dar el primer trago? ¿Te lanzarías? ¡No! Y lo pararías ahí. ¡No la bebas! ¿Cómo nos sentimos ante la cerveza Judas? Pues la verdad que creo que tenemos que reconocer que sentimos cierto, no sé cómo decir, a todo lo que tiene que ver con Judas, cierto temor incluso a decir el nombre, ¿verdad? Hay de aquel que llamare a su hijo Judas. ¿Quién haría tal cosa, no? Tenemos cierto miedo a todo lo que tiene que ver con Judas. Y es un miedo que incluso tiene cierta justificación y se nos ha podido crear. El mundo del cine, gran responsable de muchísimas cosas en nuestras vidas, se ha encargado un poco de ello. Porque si ves el casting y lo que buscaban para actores para hacer de apóstol, te encuentras caras como estas, que te gustarán más o menos, pero podremos ubicarlas en lo que diríamos unas caras, bueno, cotidianas, normales, que nos transmiten, bueno, cordialidad, nada llamativo, ¿no? Y si nos encontramos el casting para Judas y lo que se ha buscado, totalmente tomado de las películas que puedes encontrar en las que aparece Judas, te encuentras esto, ¿no? Un actor que tiene que transmitir violencia, maldad, locura, perversidad, clarísimamente y fácilmente identificable si lo comparamos con los anteriores, ¿verdad? Otro gran responsable de la cultura actual, los Simpson. Ellos han hecho cosas increíbles. Es impresionante cómo son capaces de representar grupos de música, políticos, personas famosas. Lo hacen de un modo increíble. También tuvieron su última cena, los Simpson. Y si los contáis, ahí están los apóstoles, pero encontraréis únicamente 11. Designaron a cada uno de los apóstoles un personaje de la serie, pues de los cotidianos, normales, ¿no? Y faltaba Judas. ¿A quién seleccionaron para representar a Judas? No podía ser de otra manera. Al señor Vance, la maldad en persona. El que cuando entra en una habitación, todo el mundo sabe que ha llegado el mal. Es fácil identificarle por su aspecto, por sus gestos, por cómo mira, por lo que hace. ¿Cómo no vamos a tener miedo a mencionar ni siquiera el nombre de Judas cuando se nos ha generado toda esta sensación de que nos estamos encontrando ante un ser realmente diferente, malévolo y especial, ¿no? Por lo tanto, hoy que vamos a ver este texto y que iniciamos una sección en la que se va a hablar bastante de Judas, porque estamos ya en la etapa en la que se acerca la muerte de Cristo, pues merece la pena que respondamos algunas preguntas, algunas dudas que nos generan estas escenas de la muerte de Cristo, su anuncio, el papel de Judas, ¿vale? Esto lo vamos a ver muy rápido, a modo pinceladas rápidas, pero necesarias para la segunda parte. La segunda parte en la que vamos a poder tener la oportunidad de hacer un análisis personal, de mirarnos cada uno a un espejo y veremos a ver si ese espejo nos dice algo a cada uno de nosotros.
Bueno, pues vamos con la primera. Algunas preguntas, ¿eh? Yo sé que las habrá muchas más complicadas, pero estoy seguro que os habéis hecho alguna de estas alguna vez. ¿Por qué anuncia Cristo la traición de Judas? Tenemos muchas historias de grandes líderes, de grandes reyes, líderes de grupos mafiosos, grandes personas de dominio que terminaron sus días traicionados por los suyos, envenenados, asesinados mientras dormían, víctimas de una conspiración. Y finalmente, cuando un gran líder es traicionado por los suyos, lo que está mostrando es la debilidad y la normalidad de ese líder. Al final es como otra persona más. No pudo ni siquiera controlar y dominar a los suyos. El que estaba al control, el que estaba al poder de todo, del grupo mafioso, del reino, de lo que se os ocurra, no supo ver que se le venía encima la traición. Sin embargo, Jesús, anunciando la traición de Judas, lo que nos muestra es que está al control. Y que además en un libro que lo que quiere mostrarnos es que Jesús es el Cristo y no otro cualquiera, es una evidencia más de que es conocedor de todo lo que está pasando, que no es uno más, que es el Cristo y tiene todo al control sin que nada le sorprenda. Porque su muerte es un plan, no es un accidente, no es una ocurrencia de Judas que viene a cambiar una historia. Mi hora ha llegado. En otras ocasiones en el Evangelio, Jesús dijo, aún no es mi hora. Él no se dejó atrapar, dice, y fue a otra ciudad, porque no había llegado su hora. Él tenía la hora marcada dentro de un plan conocido y que solo estaba en su mano. Y que además estaba transmitiendo a todos, si yo quisiera evitarlo, si yo quisiera marcharme, pero si sé quién me va a traicionar y quién me inicia en todo. ¿Qué clase de líder o persona en autoridad, al conocer una conspiración y lo que le van a hacer, no tomaría medidas inmediatas? Cristo lo que está diciendo es, yo puedo evitar mi muerte si quiero. No va a ser algo a lo que voy a ser forzado. Soy conocedor de todo, puedo evitarlo. Y además, él habla de una muerte traicionado, que es bastante mala imagen para el final de un líder, lo habla en un contexto de gloria. Y dirá, después de que Judas salga de la habitación, en ese momento, cuando le dice, vete y lo que tengas que hacer, hazlo, lo siguiente que dice Jesús, cuando él ha salido, es, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. La muerte de Cristo tenemos que verla como un evento de gloria, de cumplimiento de un plan y de elevación de Jesús, lejos de verla como un líder fracasado, traicionado por los suyos y sorprendido sin verlas venir, como decimos cotidianamente. ¿Y qué habría pasado si después de que Jesús anunciara a Judas, sé que me vas a traicionar, él se arrepiente, cambia de idea y no traiciona a Jesús? ¿Qué habría pasado? Basamos prácticamente todo lo que hacemos aquí y lo que acabamos de hacer hace unos minutos en lo que sucedió en la cruz. ¿Qué pasa si Judas se hubiera echado atrás? No sé si os habéis hecho esta pregunta alguna vez. Bueno, pues no habría habido ni el más mínimo problema. Cristo habría muerto como sacrificio de igual modo. Claro, no podemos ahora especular cómo habría pasado, tal. No hay el más mínimo problema. El anuncio que hizo Juan el Bautista a ver a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero, Dios hecho hombre para ser el Cordero en sacrificio por su pueblo. Dice el propio Cristo en Marcos 10:45, se dice de Cristo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Y nos recuerda el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino. No le sorprende
la idea de Judas. No necesita la ayuda de Judas. No tiene que rehacer el plan por la acción de Judas. No habría pasado absolutamente nada diferente, sería de otra manera, de lo que pasó. Pero si el propio Cristo nos lo ha enseñado esto, lo hemos visto en una predicación hace poco, en Juan 10, cuando hablamos del pastor con mayúsculas. El pastor que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Era Judas un apóstol como el resto? ¿Una especie de ser demoníaco? ¿Un súper ayudante de Satanás infiltrado para cumplir una misión? Pues fíjate, cuando Cristo dice, uno de vosotros me va a traicionar, si tuviésemos un casting como los que hemos visto al principio, si tuviésemos la escena de los Simpsons, ¿cuánto habríamos tardado en señalar todos al culpable? Inmediato. Seré yo, decían todos. Seré yo, y nos dice el propio texto, que dudaban de quién hablaba o a quién se refería. Por lo tanto, si Judas era un ser demoníaco, súper especial, súper diferente al resto, la verdad que lo disimulaba bastante bien. Lo que nos presentan los evangelios sobre Judas es que era una persona que, aprovechando la cercanía que tenía con Jesús, se aprovechaba para robar de la bolsa. Una persona, además, con cierta codicia, que le llevó a ver qué podía obtener de Jesús para sus propios intereses, llegando a venderle por dinero. Por lo tanto, encontramos una persona que guardaba las apariencias, que vivía de la apariencia de estar cerca del Maestro, pero sin una sinceridad auténtica. Los propios evangelios, dice Jesús a algunos que hacían milagros, aunque hagáis milagros, no sois de los míos. Por lo tanto, el estar cerca, el tener incluso grandes dones, el hacer incluso milagros, no significa que seas del Maestro. Dice el propio Jesús en este texto que todos los que estáis aquí conmigo estáis limpios, menos uno. La gran diferencia, la única diferencia, es que él no había sido limpiado y no había tenido un acercamiento sincero y en arrepentimiento al Maestro. Y se nos dice además que fue tentado. ¿Alguno habéis sido tentado alguna vez? Judas fue tentado y cedió a la tentación. Muchas más preguntas podríamos hacer, ¿no? Pero en definitiva vemos que todo lo que veamos estas semanas en relación a la muerte de Cristo no es más que el cumplimiento de un plan que no sorprende al Maestro, que viene además a ser la entrega del Cordero, que para eso vino, y que además fue ejecutada o iniciada por Judas, un apóstol como el resto, que por su codicia, por sus apariencias, por sus intenciones, llegó a vender al Maestro, no como el que ejecutaba un gran plan de ataque a Cristo, sino como el que satisfacía sus deseos personales. Y vamos ya a la parte en la que vais a poder, o vamos a poder todos, mirarnos a un espejo. Y vamos a mirarnos al espejo de Judas. Pensemos en Judas y en todo lo que hemos comentado. Yo sé que nos encantaría que yo hubiera dicho que Judas era una especie de demonio o el peor hombre que ha existido sobre la tierra, porque sería tan sumamente diferente a nosotros que no tendríamos ni que preocuparnos, porque ni el más malévolo de nosotros podría ser Judas. Pero esa no es la realidad. La realidad es que es un hombre más que buscó su propio beneficio. Y es que además, si pensamos en los otros 11 que estaban ahí sentados, o pensamos en las personas con las que interactuó Jesús, ¿cuántos nos acercaron a él por la comida? Lo dice el propio Jesús. Venís conmigo por el alimento, no por mis palabras. ¿Cuántos nos acercaban por los milagros? Y algunos ni le daban las gracias. Para encontrar a ese libertador de los romanos. Intereses personales, mi propio beneficio. Lo que hizo Judas. Y los propios discípulos.
discutiendo quién se sentaría más cerca de Jesús. Oye, la madre que decía, uno de mis hijos a la derecha, el otro a la izquierda, y nos dicen los evangelios que en ese momento, y en otros muchos, los apóstoles discutían entre sí por lugares de importancia, discutían entre sí por protagonismo, discutían entre sí por tomar decisiones. En definitiva, por sus intereses personales que encontraban cerca del maestro y en un contexto bueno y positivo de hacer cosas que pedía Jesús y que eran buenas para el reino, desde luego, pero siempre estaban ahí presentes los intereses personales. Y me preguntaba yo, y yo mismo si me mirara en ese espejo de los intereses personales, ¿qué podría ver? Claro, no pretendo yo convenceros de que sois Judas o de que tenéis las actitudes de los discípulos. Pero yo mismo, mirándome a mí mismo, pensaba en algunas situaciones. Si hoy 10 minutos antes de predicar me dices, oye Ismael, hay una circunstancia especial, se encuentra entre nosotros el mayor experto en el tema de que se va a hablar. Ha sido una sorpresa, no lo esperábamos. Está disponible para darnos una presentación en lugar de la predicación que va a ser increíble. Hoy no te va a tocar predicar. ¿Sabes lo que contestaría yo? ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí preparar mi predicación? ¿Tú sabes lo que le dedico yo a mi ministerio? El hotel hoy solo nos puede dejar la sala 1 hora. Vas a tener que recortar. ¿Que voy a tener que recortar yo de mi trabajo? Que quiten al abrazo una canción, que Dani va un poco más rápido, pasamos más rápido el pan, pero hombre, los apóstoles discutían entre sí, y a veces discutimos entre nosotros. No sé lo que nos puede llevar a veces a tener intereses ocultos cerca del maestro. El alimento, los milagros, la posición que encontramos, encontrar pareja. Hay muchísimas cosas que te pueden llevar a estar cerca del maestro. No seré yo quien tenga que decírtelo ni es mi lugar. Es un examen personal que tenemos que hacer todos, que nos tiene que llevar a reflexionar. Y nos lo recomienda el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No gusta esto de hablar de examen o de llamar a la gente a examinarse. Parece que ya está siendo ofensivo, como que estás poniendo sobre la mesa que seguro algo malo van a encontrar, ¿no? Incluso alguien te diría, ¿quién eres tú para hacernos dudar? Bueno, la palabra nos llama a examinarnos. Y siempre lo llevamos al lado doctrinal. Examina tu doctrina, y es cierto, Gálatas hay un único evangelio, cuidado no estéis en otro. Desde luego que el análisis doctrinal y de contenido del evangelio es muy importante examinar si estamos en él. Pero hay otro examen muy importante que es el de las intenciones, de las motivaciones, de las recompensas que puedo buscar, de los intereses ocultos en mi corazón, que de esto nos habló también Luis hace unas semanas. Esas cosas que pueda haber en mi corazón, que tengo que pedir a Dios que incluso las examine, porque hasta me puedo estar engañando sin darme cuenta, y aun mis mejores intenciones pueden albergar alguna de estas cosas negativas. Y dice que os examinéis a vosotros mismos. La iglesia no es un lugar de señalización. Los pastores no tenemos la capacidad de interpretar vuestras motivaciones. Mucho cuidado con juzgar la motivación de alguien o por quien alguien hace algo. Examinaos a vosotros mismos. Yo no voy a deciros a ninguno, porque no tengo la capacidad de saber vuestras motivaciones, vuestros deseos, o si algo os trae a estar cerca del maestro. No me atreveré jamás. Examinaos a vosotros mismos. Es un tema muy personal que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y el espejo de Pedro. Acabamos de mirarnos en el espejo de aquel que quiso obtener algo de beneficio por estar cerca del maestro. Aquel que tenía unos intereses de obtener algo, que le movían a estar cerca de él. Y ahora nos vamos a algo que no es como un extremo opuesto,
pero nos vamos a aquel que no tiene intenciones de obtener nada del maestro, porque él ya lo tiene todo, no necesita nada, y casi que es el maestro el que le necesita a él y él puede ayudar al maestro y aportarle al maestro. Jesús le dice que tiene un plan, me voy a marchar y no ahora, en otro momento me acompañaréis. Y Pedro, no, en otro momento no, ahora mismo te acompaño. Tiene mejores planes y mejores ideas que Jesús. Y si hace falta, a mí no me asusta esto de que te van a matar, yo hasta la muerte. Tiene el arrojo, la decisión, las fuerzas, las capacidades, la valentía que ningún otro tiene. Se compromete al máximo, con gran devoción, mostrando autosuficiencia y un nivel superior al del resto. Pues mira, sé que esto es también difícil, hay que cuidar las palabras, ¿no? Pero estamos rodeados de tantísimos mensajes de desarrollo personal, de llegar a lo máximo que puedes llegar, de conocer a la persona interior ultrapoderosa que puedes llegar a ser. Estamos rodeados de tanto desarrollo de tu potencial, de llegar a lo máximo, que al final también acabamos generando la idea del supercristiano. Y yo, la verdad, me podré equivocar desde luego, pero con el tiempo y a medida que pasa el tiempo en el que he conocido a nuestro Señor, pues identifico cada vez más mis limitaciones, mi cobardía, mi debilidad, lo erróneo de muchas de mis ideas. Y al final asocio mi crecimiento a un cierto de crecimiento personal y a una mayor necesidad de Cristo. Por lo tanto, yo no sé si el líder que hoy queremos o el líder que hoy, no sé, nos inspira más, es aquel que nos dice a por todas, vosotros podéis, tenemos que ser mejor cada día, podemos llegar, podemos hacer grandes retos. Y el hermano, este débil al que le cuesta, está defectuoso, algo tendrá, porque no puede ser un cristiano así. No te apoyes en tu propia inteligencia, no te apoyes en tus propias opiniones. Fíjate, cuando vayas a la casa de Dios, cuídate mucho de lo que vas a decir. Escucha más que hables. No vengas aquí con el sacrificio de los necios. No vengas aquí a prometer todo lo que vas a hacer, sirviendo, todo lo que vas a conquistar para tu Señor, todo lo que vas a dejar por Él. No vengas aquí prometiendo y diciendo lo muchísimo que vas a hacer. Sean pocas tus palabras. Escucha en lugar de hablar. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Ten cuidado con prometer milagros. Ten cuidado con prometer crecimientos. Ten cuidado con prometer tu fidelidad. Ten cuidado con compararte con el que cae. Porque tú no. Ten cuidado. Que vayan nuestros adolescentes a crossover, que les va a venir muy bien lo que van a escuchar, lo que falta les hace. Nosotros no, ya los que tienes una edad ya lo sabes todo. Que vayan ellos. Bueno, pues crossover para mayores el próximo año. Oye, ¿y qué es esto? ¿Un mensaje de derrota y vienes aquí a bajarnos el ánimo y vienes aquí a decirnos que somos una porquería y que los cristianos somos débiles? No, somos muy fuertes, súper fuertes, porque nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en las nuestras, en el poder de su fuerza. Por tanto, hemos visto 3 anuncios de Cristo. Voy a morir, uno de vosotros me va a traicionar y uno de vosotros me va a negar. Y os dejo, no se puede decir aplicaciones porque no os digo exactamente algo así como para que hagáis. Cada cual tiene que buscar su aplicación y su análisis y coger el espejo. Y os dejo 3 ideas. La primera, con el primer anuncio, el de la muerte de Cristo, es que Cristo está al control. Está al control.
Por lo tanto, haz un examen de la confianza que tienes. Si es en un Dios que tiene que estar improvisando y que está un poco en manos de lo que otros deciden, o crees en un Dios que está al control y que hasta en su muerte está al control y es glorificado. Llévate la idea de que no eres tan distinto de Judas. No eres tan distinto de Judas. Y el riesgo que tienes que enfrentar siendo parte del pueblo de Dios es el mismo riesgo que enfrentó Judas. Haz un examen de tus motivaciones. Y por último, no eres tan distinto de Pedro. No eres. También confías en tus fuerzas. También crees que por cada año de veteranía en la iglesia, en el pueblo de Dios, estás más fuerte y más preparado que los que acaban de llegar. También crees que necesitas menos y que tú puedes dar más a tu maestro e ir allí, incluso más lejos de donde él te mande, porque tienes mejores ideas. Haz un examen de dónde encuentras tú tus fuerzas, de dónde depositas la esperanza en encontrar esas fuerzas y dónde estás encontrando tú ese motor, si es en ti o es en el maestro. Un examen personal que tendremos que hacer cada uno de nosotros con ese espejo en el que mirarnos. Y el único deseo y la única intención de estas palabras es que Dios nos ayude para parecernos más a Él y para hacer la tarea que les puso. ¿Sabéis lo que la tarea que les puso? Eso sí que era una aplicación. Amarás a tu prójimo, dice el texto, como a ti mismo. Perdón, lo iba a decir al revés. Les encargó que se amaran y como el ejemplo que Él les había dado, que se amaran como Él les había amado. Aun sabiendo que iba a ser traicionado, aun sabiendo que se iban a apartar todos de Él, al final, Él les amó. Pues que ese sea el amor que tengamos los unos con los otros.